Las grandes manchas verdes en aguas del Hierro ya han sido captadas desde todos los ángulos y su presencia cada vez más cerca de la costa refleja que el proceso eruptivo sigue en marcha. Aunque la actividad sísmica se ha reducido, se siguen registrando temblores. Los científicos no levantan la guardia, que manejan tres posibilidades: que explosione en la costa, en el interior de la isla o en aguas profundas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Iniciamos el recorrido semanal por la actualidad de las islas, una semana en la que la erupción volcánica en la isla del Hierro ha centrado toda la atención y en concreto la población de La Restinga, que comenzaba la semana con mucha tranquilidad a pesar de que la erupción submarina era toda una realidad. Sus vecinos seguían desempeñando sus ocupaciones con total normalidad hasta que horas después la tranquilidad a la que están acostumbrados se tornaba en incertidumbre cuando tuvieron que ser evacuados ante la confirmación de 2 focos volcánicos en el mar. El martes nos sorprendía la muerte de una ciudadana alemana en el barrio palmero de Las Moraditas. Una amiga de la víctima la encontró tirada en el suelo sobre un charco de sangre. La fallecida tenía antecedentes psiquiátricos, por lo que se especula que pudo sufrir un síncope y darse un golpe en la cabeza cuando cayó al suelo. El miércoles nos despertábamos con un caso de violencia de género en la isla de Lanzarote, el tercero en lo que llevamos de año en Canarias. Ocurría en Puerto del Carmen. Una mujer de nacionalidad italiana moría a manos de su compañero sentimental de origen senegalés, al parecer por estrangulamiento. El presunto autor ya ha pasado a disposición judicial. Esta semana también nos sorprendía el testimonio de una mujer francesa que reveló que en el patio de su casa en el sur de Tenerife ocultaba el cadáver de su madre desde hacía 4 años, alegando que no podía permitirse prescindir de la pensión que recibía la anciana. Los remordimientos le hicieron recapacitar y denunciar los hechos ante un juez. Este lunes todas las miradas estaban puestas en la erupción volcánica de la isla del Hierro. Conseguíamos hacernos una idea de dónde se ha producido esa erupción y el lugar del epicentro. Una erupción que se producía en el mar a 4 millas de la costa de La Restinga. Esos son unos 7 kilómetros al sur de la isla del Hierro, exactamente en ese punto en rojo que ven en la pantalla, y se ha producido entre unos 900 y 1000 metros de profundidad. Todos los indicios apuntan a que se ha registrado una erupción volcánica en la isla. La misma podría haberse producido alrededor de las 10 horas de esta mañana a 5 kilómetros al sur del pueblo de La Restinga y a más de 1000 metros de profundidad, aunque no se puede asegurar al 100%. Vamos a tener un poquito de paciencia. Hemos esperado bastante bien, pues vamos a esperar un poquito más y a ver si esta tarde tenemos elementos. Ya tenemos elementos que nos induzcan a la tranquilidad, a la alegría y a cierta esperanza. El presidente del Cabildo de Reño insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad y asegura que en la zona sur no se van a detener las labores de pescadores y buceadores. Por lo pronto, la actividad de submarinismo al sur de La Restinga sigue desarrollándose, porque los puntos de inmersión habituales están lejos del posible epicentro, con lo cual no hay nada que temer en el sur. La dirección del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico mantuvo una reunión en el seno del Cabildo de Reño para estudiar este cambio drástico en la actividad sísmica en la isla. En Bruselas, el presidente del Gobierno mantuvo este lunes reuniones con diferentes autoridades de la capital comunitaria para trasladarles que la crisis económica está siendo más dura en los territorios ultraperiféricos. A primera hora lo hacía con el comisario de Política Regional, a quien le ha pedido un incremento de los fondos de las políticas de cohesión de la Unión Europea para Canarias. El presidente del Gobierno ha pedido al comisario de Política Regional que ubique a Canarias en una categoría transitoria que hay entre las regiones más pobres y más ricas de la Unión Europea. De esta forma, dice Paulino Rivero, las islas recuperarían fondos europeos en el periodo de 2014 a 2020, en un momento en el que el nivel de riqueza del archipiélago retrocede por la crisis, como ocurre en el resto de las regiones ultraperiféricas. Que hay que adaptar una situación transitoria, un periodo transitorio para Canarias y las regiones ultraperiféricas, que en estos momentos claramente están descendiendo su PIB interior.
Rivero también ha instado a suavizar el recorte del fondo de las regiones ultraperiféricas. Hay una disminución de la cantidad y en ese sentido le hemos pedido que hay que hacer un esfuerzo para mejorarla. Y para ello aún quedan unos 2 años de negociaciones. También aquí en la Comisión Europea, Rivero se reúne con el comisario de competencia. Sobre la mesa la futura renovación del régimen económico y fiscal y la mejora de las conexiones con terceros países. Pero antes el presidente canario junto a otros mandatarios autonómicos ha mantenido un encuentro con el presidente de la Comisión Europea. El Partido Popular en Canarias y el Centro Canario Nacionalista han suscrito un acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Con esta rúbrica, ambos partidos sellan un documento basado, dicen, en un eje programático con 3 pilares básicos: aplicar el régimen económico y fiscal en todos sus aspectos, conseguir que la reforma del Estatuto de Autonomía se apruebe por el Parlamento de Canarias y defender el actual Estatuto de Canarias en la Unión Europea como región ultraperiférica. Con esta alianza, el CCN se desmarca de los acuerdos alcanzados entre Coalición Canaria y Nueva Canarias para las próximas elecciones generales. No planteo los acuerdos en términos de bofetón a nadie, sino en términos de qué es lo mejor, en este caso, para impulsar el gran cambio político que España precisa. Creo que este es un buen acuerdo para ayudar a que ese cambio político sea una realidad. Nosotros fuimos en coalición electoral a las elecciones autonómicas, con Coalición Canaria y con el PNC, y vamos a mantener el acuerdo, y vamos a mantener nuestro apoyo al candidato que yo voté y el otro diputado del CCN, Isaac Castellano, que votamos, Paulino Rivero. Vamos a mantener el acuerdo aquí. En la isla del Meridiano, las autoridades decidían el martes evacuar a los habitantes de la Restinga, que han sido congregados en el campo de fútbol de esta localidad, que es el punto de reunión previsto en el plan de riesgo volcánico. Las autoridades han evacuado a los habitantes de la Restinga que han sido congregados en el campo de fútbol de esta localidad, que es el punto de reunión previsto en el plan de riesgo volcánico. Esta medida la han adoptado tras elevar a rojo el semáforo de riesgo sísmico. El fenómeno eruptivo que ayer se iniciaba a 5 kilómetros del sur de la Restinga podría estar acercándose más a la zona de costa. Eso podría implicar en la zona de costa pues una erupción en aguas más someras, y esas aguas más someras pues implican mayor riesgo por la mayor interacción del agua con el magma, y a menor profundidad y mayor explosividad también. Los expertos del Instituto Geográfico Nacional y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya habían advertido que no era descartable que se abriera otro foco eruptivo más cercano a la costa. Un tipo de ondas sísmicas determinadas más en superficie, y eso lo que indicaba era ese movimiento magmático. Las vibraciones que se están produciendo tienen origen en ese tremor. Entonces, lo que se está evidenciando es una cercanía más a la costa pues de ese fenómeno eruptivo. Tras ser reunidos en el campo de fútbol, los habitantes han sido realojados en los puntos de seguridad establecidos. Algunos vecinos están en el polideportivo de Valverde, otros en el de San Andrés y otros en viviendas de familiares. Según cómo avance la situación, podrán dormir o no en sus casas. Desde las instituciones piden tranquilidad y anuncian que se ha creado una sala de crisis. El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables del Gobierno de Canarias pedía cautela ante las informaciones aparecidas. Aseguraba que había que ser cauto, ya que no se había podido ver ni lava ni grietas, y llamaba la atención sobre un fuerte incremento en las últimas horas del pasado martes sobre la intensidad con la que se estaba moviendo el magma bajo la tierra. La intensidad de los movimientos magmáticos que tanto nos llamaba la atención hace 24 horas han vuelto a sorprendernos este martes. Ha subido la intensidad de las señales a lo largo de las últimas horas hasta tal punto que ha llegado hasta los límites de los gráficos que utiliza el Instituto Geográfico Nacional. Por eso el Instituto Vulcanológico de Canarias recomienda... Recomiendo cautela, observación. No necesariamente el tremor nos indica una erupción volcánica. De momento no tenemos esa evidencia física. Bueno, han aparecido peces muertos, es cierto, pero nadie ha visto la erupción, ¿no? Curiosamente hoy el proceso de tremor es mucho más intenso que el de ayer, con lo cual pues muy probablemente estemos todavía al comienzo de un proceso que desconocemos cuál es, que hace falta mucha más observación. Y bueno, pues si ayer se hablaba de erupción, hoy tenemos que hablar de una erupción mucho más intensa, si es que esa erupción se ha producido. Para el Involcán esto no es el final, sino el comienzo de un proceso largo en el que nos quedan muchas cosas por sentir y ver.
Incluso la estación en Valverde fue Pues este martes las 9 estaciones sísmicas que se encuentran repartidas por la isla del Hierro registraron un fuerte incremento de la intensidad con la que se estaba moviendo el magma bajo la tierra. A pesar de ello, los expertos recomendaban cautela. Ha subido la intensidad de las señales a lo largo de las últimas horas hasta tal punto que ha llegado hasta los límites de los gráficos que utiliza el Instituto Geográfico Nacional. Por eso el Instituto Vulcanológico de Canarias recomienda cautela. El proceso de tremor es mucho más intenso que el de ayer, con lo cual pues muy probablemente estemos todavía al comienzo de un proceso que desconocemos cuál es, que hace falta mucha más observación. Y bueno, pues si ayer se hablaba de erupción, hoy tenemos que hablar de una erupción mucho más intensa, si es que esa erupción se ha producido. La señal registrada también parece desplazarse hacia el norte y aunque las hipótesis son varias, podría ser que el magma buscara una nueva válvula de escape. Si hay una ascensión de magma hacia la superficie, no tiene por qué necesariamente ser únicamente en el fondo marino, puede ser también en otro punto de la costa por donde encontrará una salida. La Red Sísmica Nacional está conectada a las 24 horas con Protección Civil para alertar de cualquier peligro, aunque sus expertos aseguran que la población no corre riesgos. En un charco de sangre, así apareció el cuerpo de una ciudadana alemana en una casa situada en el barrio de Las Moraditas del municipio palmero de El Paso. La fallecida tenía antecedentes psiquiátricos y una de las hipótesis que se barajan es la posibilidad de que sufriera un síncope y en su caída se diese un golpe en la cabeza. Fue una amiga, la dueña de la vivienda, la que encontró el cuerpo ya sin vida. Hace tan solo un año, la pareja formada por Laura Castellano y Armiche Suárez se dirigía a un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria para dar a luz a su bebé. Ahora se encuentran inmersos en un proceso de búsqueda del cuerpo del pequeño que, según les indican los facultativos del centro al que acudieron, falleció tras el parto. No saben en qué circunstancias murió ni dónde está enterrado. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha revocado la decisión de un juez que no vio necesaria una investigación del caso. La justicia cree que el recurso presentado por los padres de un bebé fallecido en circunstancias no aclaradas para que se investigara dónde está el cuerpo del niño lleva algo de razón y ha instado a abrir una investigación para velar por el derecho de los padres y por humanidad. Que lo que nosotros pedíamos en su momento era justo y se ajustaba a derecho. La pena es que haya llegado un año después, pero al menos ha llegado. Los padres quieren saber dónde está el feto enterrado. La madre, Laura Castellano, dio a luz un bebé el 11 de febrero de 2010 en una clínica de Las Palmas de Gran Canaria. El niño murió al nacer, pero los padres, 8 meses después, aseguran no saber de qué murió ni dónde está enterrado el cadáver. Claro, ¿cómo no voy a saber dónde está enterrado mi hijo? Como ellos dicen que nosotros nos desentendimos de mi hijo. Si yo me he desentendido de mi hijo, ¿cómo es que puse todos los escritos que están allí? ¿Cómo es que sigo luchando hasta el día de hoy? En un primer momento, un juez consideró que no había sucedido nada extraño, pero la pareja recurrió y logró que se reabriera el caso. Ahora solo queda esperar que la justicia se encargue de aclarar los hechos. El Día del Pilar, Día de la Hispanidad, fue este año distinto a cualquier 12 de octubre en El Hierro. El presidente del Gobierno había confirmado su asistencia a los actos del Día de la Hispanidad con el rey, con el presidente del Gobierno estatal, pero suspendió el viaje ante los acontecimientos que se venían produciendo en la isla. Allí estuvo con los vecinos y también se reunía con los científicos para acto seguido comparecer ante la prensa. A esta hora de la mañana podemos decir que lo que impera es la tranquilidad, la serenidad, si quieren también la incertidumbre de cómo va a evolucionar en el mar el fenómeno a lo largo de los próximos días. En las medidas que se han ido adoptando, medidas que no tienen otro objeto que garantizar al máximo la seguridad de las personas. Los vecinos de La Restinga que tenían que abandonar sus viviendas pasaron la noche en El Pinar con amigos y familiares. La mañana del miércoles recibían la noticia de que podían regresar a sus casas a recoger enseres, medicinas o animales que no pudieron llevar consigo en el momento del desalojo. Los propietarios de los barcos atracados en el puerto también han sido autorizados a llevarlos a un lugar más seguro. Los vecinos de La Restinga han pasado la noche en El Pinar, tras haber abandonado sus casas por precaución ante una posible erupción volcánica cerca de la costa. Muchos de ellos se agolpaban desde primera hora de la mañana en la Plaza del Mentidero para recibir las últimas noticias. Estaba durmiendo la siesta todavía. A pesar de todo bien, pero vinimos corriendo y dejamos todo abajo. Durante la mañana podrán acceder a sus casas para recoger sus enseres, ya que muchos de ellos salieron de sus viviendas con lo puesto.
porque a mí me cogió desprevenido, a mí me cogió en Valverde, estaba solucionando cosas. Yo vendo pescado y ahora la preocupación es que tenemos el pescado abajo y tenemos que embarcar ese pescado fresco porque si no lo embarcamos se lo va a perder todo. La tranquilidad y la calma es la tónica habitual de estos vecinos que viven pendientes de lo que determine la naturaleza. Este 12 de octubre, además del Día de la Hispanidad, se celebra la patrona de la Benemérita, la Virgen del Pilar. En la capital Gran Canaria, la Comandancia de la Guardia Civil pues es cita obligada para festejar este día. Previo a este acto castrense, en la Catedral de Santa Ana se acogió la ceremonia religiosa a la que han asistido un año más autoridades civiles para honrar a la patrona, la Virgen del Pilar. En el acto civil se ha hecho entrega de condecoraciones a los agentes reconocidos por su labor durante este año. Y en Santa Cruz de Tenerife la ceremonia estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, y por el máximo responsable de la Guardia Civil en Canarias, el general jefe Miguel Martínez. Un acto en que se homenajeó a los caídos y que contó con los desfiles de la Compañía de Honores y las secciones a pie y motorizada. Es una recreación muy explícita de lo que estaba ocurriendo en El Hierro el jueves, siguiendo de manera cronológica la evolución. Muy cerca de la Restinga, en el extremo sur de la isla, se han abierto 2 fisuras bajo el mar. Justo en el Mar de las Calmas, al suroeste de la isla, una reserva marina considerada como uno de los mejores ecosistemas marinos de toda Europa por la fauna y la flora que alberga. La primera erupción, la del 10 de octubre, se produjo más lejos de la costa y a unos 700 metros de profundidad. La lava se acerca y la segunda erupción, que es simplemente la evolución de la primera, ya estaba más cerca de la costa y a menor profundidad. Y mientras eso ocurría bajo el Mar de las Calmas, los movimientos sísmicos se seguían produciendo. Esto que ven son los que se han tenido lugar a primera hora de la mañana del pasado jueves. Lo más llamativo es que uno de ellos se había producido por primera vez por la cara norte de la isla del Meridiano. Un asunto que preocupa con la erupción son los fondos marinos en la zona de la Restinga. Debemos recordar que se trata de una reserva marina. Televisión Canaria ha mostrado en exclusiva las imágenes aéreas de la zona donde se están produciendo las erupciones marinas en la isla del Hierro. Son imágenes que muestran con claridad lo que ocurre en el fondo marino del Mar de las Calmas. La lava seguía saliendo por 2 fisuras ya confirmadas y generó 2 grandes manchas, una de color verde, la más lejana a la costa, y de un tono más marrón, más intenso, mucho más cercana al pueblo de la Restinga, un pueblo totalmente vacío. Aparecieron hace menos de 24 horas, son las consecuencias de las erupciones en la costa del Hierro, una enorme mancha verde que un equipo de Televisión Canaria ha conseguido grabar desde el aire. Se ve la distancia que aleja la mancha de la costa, 2 millas de la punta de la Restinga. Los que se han acercado a ella hablan de que desprende un intenso olor a azufre y que hay peces muertos cerca de la mancha. Los expertos del IGN ya han tomado muestras de esta zona del agua para analizarla. Presuntamente estranguló a su pareja delante de la hija de 2 años que ambos tenían. Sucedió en Puerto del Carmen, en Lanzarote. El presunto autor del crimen ya ha pasado a disposición judicial. Se trata del tercer caso de violencia de género que ocurre en Canarias. Afortunadamente está bien atendida y ya se ha iniciado pues todo el proceso de investigación para que esta niña pues esté en el sitio donde mejor puede educarse y cuidarse, ¿no? Han sido muchas las muestras de repulsa por la muerte violenta de esta mujer. En Presidencia del Gobierno se ha guardado un minuto de silencio. El Ejecutivo, presidido por Paulino Rivero, se ha sumado a los actos de condena por el último caso de violencia de género en las islas. A su término, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Espínola, hizo un llamamiento a la sociedad para acabar con esta lacra. También en el Parlamento de Canarias se guardaba un minuto de silencio por esta nueva víctima, encabezados por el presidente Antonio Castro Cordobés, diputados y trabajadores de la Cámara Autonómica que han mostrado su rechazo. Además han sumado algunos presidentes y consejeros de los 7 cabildos insulares. Con esta muerte ya son 50 las víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año en el país. Minuto de silencio que también se repitió además en sede de la delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.
Y en el sur de Tenerife se descubrió que una mujer ocultaba el cadáver de su madre durante 4 años para poder seguir cobrando la pensión que recibía en Francia. Aquí en Tijoco Bajo, en el sur de Tenerife, una mujer de nacionalidad francesa tenía enterrada a su madre en el patio de su casa desde hace 4 años. Lo hizo para seguir cobrando su pensión, pero al final pesó más el remordimiento y acudió al juzgado de Adeje para informar el caso. Lo que es una infracción de orden administrativo, habría que consultar lo que es la policía sanitaria y no se puede entregar a nadie, pero no es una constitutiva de infracción penal. Entiendo que es un delito de estafa, puesto que haber ocultado y no haber comunicado a las autoridades o a la administración que había fallecido la titular de la prestación económica para seguir beneficiándose debe ser un tipo ilícito y debe ser consecuencia con un reproche penal. El esqueleto ya ha sido desenterrado y según la autopsia la muerte de la mujer se produjo de forma natural. Yo estuve de guardias civiles, de policía, de todo. Yo me enteré porque vi todo eso. Fui a atender la ropa en mi azotea y vi todo eso. Pero yo a esa señora yo no la conozco. Los años que lleva viviendo ahí no la conozco. Parece que la enterró, le hizo un hoyo y la tapó bien con cemento. En principio la Guardia Civil no ha abierto diligencias, pero lo que sí es probable es que se le acusa a la mujer de un delito de estafa. Canarias y el Estado se llevan este jueves los convenios anuales de colaboración en materia de educación. Este año se mantiene la partida de 22 millones de euros dirigida a luchar contra el fracaso escolar, a la digitalización de las aulas y a la educación para menores de 3 años, entre otros proyectos. Estado y Gobierno canario cara a cara para hablar de educación. Este año se vuelven a poner sobre la mesa 22 millones de euros para proyectos en común. Es fundamental ayudar a las comunidades autónomas a combatir el abandono escolar, a combatir el fracaso escolar. Es fundamental ayudar a las comunidades autónomas a que se produzca una digitalización de las aulas. Hay que crear plazas de educación para niños de 0 a 3 años. Políticas que junto a los 40 millones de euros del plan para construir centros y renovar aulas sirven al Gobierno canario para marcarse retos. Se convierten en una aportación de ingreso absolutamente imprescindible para afrontar un reto enorme, que es el reto de hacer frente a una realidad educativa que cuenta con problemas significativos como se han reiterado a lo largo de todos estos tiempos. El compromiso de ambas instituciones es mantener ese esfuerzo económico pese a los recortes. Canarias y Estado coinciden en que la educación es una inversión más que un gasto y supone una oportunidad para salir de la crisis. El viernes continuaban las erupciones submarinas en las proximidades de la Restinga, un fenómeno que ha dejado la imagen de una gran mancha en el mar que, como hemos visto, es visible desde el espacio. Lo más llamativo es que todas las miradas están puestas en la erupción, pero hay que estar pendientes también de los sismógrafos porque continúan registrándose pequeños seísmos. El proceso eruptivo permanece estable, las manchas siguen presentes y los científicos se mantienen en continua vigilancia, ya que pueden producirse cambios en su evolución. En estos momentos se manejan 3 posibilidades: que explosione en la costa, en el interior de la isla o en aguas profundas. Lo importante no es la mancha, lo importante es que la actividad continúa y nosotros esto lo vemos porque hay una señal muy característica que es el tremor volcánico. Eso lo podremos saber con pocos días o pocas horas. Realmente, como nuestro conocimiento del fenómeno volcánico no me permite hacer una predicción. Otra fisura, la que está originando el cierre del túnel de Los Roquillos. En la tarde de ayer se celebraba un pleno extraordinario en el Cabildo, donde la institución insular acordaba pedir al Gobierno la inmediata apertura de esta vía. El director de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias afirma que seguirá manteniendo las mismas medidas de protección. Entendemos que el riesgo a evitar en este caso y asegurar el bienestar de las personas, la integridad, justifica pues de alguna forma también esos perjuicios. Lo hemos dicho desde el principio que el túnel ese no tenía por qué estar cerrado y es lo que hemos dicho siempre y lo que vamos a insistir en decir en el futuro hasta que se abra el túnel, que se empiece a politizar el asunto. Lo cierto es que una cuestión que parecía clara, hay determinados partidos que están intentando utilizar esta cuestión, yo creo que tristemente, para sacar réditos y provecho político. Ante el cierre del túnel, los vecinos de la frontera organizarán una concentración esta misma tarde en el municipio.
El Ejecutivo canario ha seguido minuto a minuto todo lo que está aconteciendo en El Hierro. El presidente Paulino Rivero se ha puesto en contacto en varias ocasiones con Zapatero para tenerlo al tanto y todo su equipo mantiene un contacto diario y directo con los científicos que trabajan en la zona. Todas las decisiones que se toman, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, están perfectamente meditadas y tienen como único objetivo garantizar la seguridad de todos los herreños. Los datos que aportan los científicos, que han estado aportando y que siguen aportando los científicos, aconsejan las medidas que se han tomado hasta ahora. Es decir, en su momento se hizo una evacuación selectiva en el municipio de La Frontera, que continúa en vigor. Ha habido un alejamiento de la costa de los vecinos de La Restinga y está cerrado el túnel de los Roquillos. Estas son las 3 medidas que se han tomado hasta la fecha y son medidas basadas en el riesgo que se deduce de los propios informes de los científicos. El primero de los barcos que ha llegado al Hierro se encargará de recoger los restos de lava que han aflorado en el mar de Las Calmas. Va equipado con una moderna tecnología preparada para extraer muestras a casi 1000 metros de profundidad. Ese material será de gran utilidad para que los científicos sepan con mayor exactitud qué es lo que está aconteciendo en el fondo marino y, lo más importante, hacia dónde evoluciona la erupción. Un barco oceanográfico, como he dicho antes, operado principalmente por el Instituto Canario de Ciencias Marinas, pertenece a la Agencia Canaria de Investigación, en este caso Gobierno de Canarias, y bueno, tiene 26 metros de eslora y va equipado pues lo que sería, digamos, instrumentación oceanográfica para lo que es el muestreo biogeoquímico en este caso. La otra noticia trágica del viernes nos llegaba desde Fuerteventura, donde un niño de 8 años de nacionalidad alemana falleció ahogado en la piscina de un hotel del sur de la isla. Aunque aún se desconocen las causas del suceso, las hipótesis apuntan a que pudo ser succionado por uno de los suministros de agua de la piscina. A primera hora de la tarde de ayer, los clientes de este hotel, ubicado en la zona turística de Costa Calma, daban la voz de alarma. Un niño extranjero de 8 años yacía en el fondo de esta piscina. A la altura del puente, que se encuentra justo a mis espaldas, fue donde uno de los clientes del hotel encontraba el cuerpo del pequeño. Rápidamente fue sacado a la superficie, donde se le consiguió reanimar. Posteriormente, el Servicio Canarios de Emergencia lo trasladó hasta Gran Tarajal, donde entró en parada cardiorrespiratoria, falleciendo minutos después. Según las primeras investigaciones, el menor, que vino a la isla de vacaciones acompañado por sus padres y hermanos, pudo ser succionado por uno de los suministros del agua de la piscina, impidiéndole salir a la superficie. A pesar de que, según fuentes del hotel, las instalaciones contaban con vigilancia, nada se pudo hacer por la vida del menor. Ahora la Guardia Civil lleva a cabo la investigación judicial que ayudará a determinar si hubo o no irregularidades en el momento del accidente. Aunque los yacimientos arqueológicos no suelen estar abiertos al público, ya que en ellos se trabaja para la investigación y la conservación del lugar, un equipo de esta casa ha podido acceder a uno situado en La Gomera. Allí han conocido la importancia de las aras de sacrificio, una manifestación religiosa de los antiguos habitantes del archipiélago. La Gomera cuenta con el mayor número de aras de sacrificio en Canarias, unas 70 manifestaciones en la isla. En estos lugares los antiguos gomeros brindaban sus ofrendas a los dioses a través de la quema de animales. Hoy los arqueólogos se encargan de su estudio. Son restos óseos que han sido sometidos a fuego con diferente intensidad, entonces han sufrido una calcinación y que hoy en día se conservan, de manera que los arqueólogos podemos estudiar el tipo de animales que fueron quemados, la edad y el sexo. Para entender la finalidad de las aras de sacrificio es imprescindible conocer el entorno y valorar los restos hallados. Se trata de bloques de tosca roja que han sido trabajados con diversas formas, pero sobre todo siguiendo, digamos, la manera de grandes cuencos de piedra que hoy hemos reconstruido y que se pueden ver en el Museo Arqueológico de La Gomera. Este gran legado contribuye a entender la historia de La Gomera, así como las costumbres de los antiguos habitantes de la isla. Esto es lo que ha dado de sí la actualidad de las islas en los últimos días. Que tengan una buena semana. Adiós.